de estas evidencias el fiscal Toledo expondrá, por ejemplo, las denuncias anteriores que quizás no fueron escuchadas. Usted ve en pantalla a don Jaime. ¿Quién es esta persona? El padre de Camila, esta joven que ya había denunciado en Carabineros a Fernando Bam, este hombre que va a ser imputado en los próximos minutos por el Ministerio Público, acusado de este doble homicidio de los hermanos del Bosque. Don Jaime, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa para conversar con nosotros también de una situación bastante dura que enfrentó su hija, que también le abrió la puerta de la casa a este sujeto y que finalmente ella dice: pude haber sido yo, pero si la justicia me hubiera escuchado, este crimen de estos dos hermanos no hubiera ocurrido. Muy buenos días y muchas gracias por contarnos su historia. Buenos días. Buenos días. Don Jaime, ¿qué le contó su hija respecto a este sujeto que usted también conoció cuando ella lo denunció por haberla intentado agredir sexualmente? Bueno, primero que nada, yo estoy dando esta entrevista por un motivo para que se haga justicia por los dos niños, y segundo, como familia, nosotros lo pasamos muy mal durante mucho tiempo, ya que mi hija había sido por mucho tiempo acosada telefónicamente, por redes sociales, y yo veía el sufrimiento de mi hija. Muchas veces llegó a mi lado llorando porque él la molestaba día y noche. ¿Cómo la molestaba? La llamaba por teléfono, pero por diferentes números telefónicos, números desconocidos, por Facebook, creaba perfiles falsos. Mediante por esos motivos trataba de acosarla. Don Jaime, buenos días, le habla María Luisa Godoy. Muchas gracias por dar esta entrevista y, como usted bien dice, por querer ayudar a que se haga justicia. Es muy valorable lo que están haciendo como familia. Y en esos mensajes, ¿qué le decía? ¿Cómo la acosaba? Porque usted decía que fue por varios meses. ¿Qué decían? No, porque siempre estuvo en la intención de que decía, por ejemplo, yo no quiero que seas feliz, te voy a reventar, te voy a funar, te voy a hacer la vida imposible. Y la última fue en abril de este año, donde recibí una amenaza de muerte. Sí, don Jaime, Gonzalo Ramírez por acá, gracias por acompañarnos. Don Jaime, entiendo que ustedes como familia recibieron a este sujeto por un tiempo. ¿Este sujeto vivió en su casa más o menos 4 meses? Sí, estuvo aproximadamente, mire, un poco más. Ya. Hablemos del estallido social hasta febrero. ¿Y cuál fue su impresión? ¿Cómo lo veía usted? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se comportaba? No, cuando llegó a nuestro domicilio, el comportamiento fue de una persona tranquila, normal, pero sí con un problema de que no tenía dónde vivir, que la mamá lo había echado, que le habían quitado un departamento. Entonces nosotros como familia, conversando, le dimos la oportunidad que se quedara un tiempo con nosotros viviendo. Don Jaime, buenos días. Carolina Escobar por acá. Me sumo a los agradecimientos, que nos cuente cuál fue la experiencia que tuvieron con este hombre. Camila, en sus declaraciones, y por favor corríjame si estoy mal, dice que lo conocían hace tiempo, cuando ella preguntó si él podía quedarse en la casa. Y cuando ustedes les abren las puertas, él era una persona que parecía colaboradora, por ejemplo, con las tareas domésticas de la casa. ¿Era alguien que se hacía querer de manera fácil? ¿Era una persona más bien encantadora o era más bien retraído? ¿Nos podría describir un poquitito esa dinámica? Mire, cuando él llegó era bien activo. ¿Ya? Uno le solicitaba alguna ayuda, él lo hacía. Ayudaba de repente a mi señora a hacer las cosas en la casa, porque él se ofrecía. O cuando yo salía, como teníamos negocio de verano, él me acompañaba a hacer las compras. Evidentemente era así, bien cooperador. Pero al pasar la semana empezamos a evidenciar diferentes en su conducta.
diferentes rasgos. ¿Cómo qué cosas? ¿Qué le llamó la atención? ¿Cuál fue el cambio? Era como un día salía en la casa, estaba normal, ¿cierto? Compartía, pero al otro día no se levantaba, todo el día acostado, no bajaba a comer, nada. Solamente en la noche bajaba, se servía algo y se ponía a ver su juego, su videojuego. Don Jaime, y ahí perdón, Mari, ¿y se excusaba? Porque eso uno pensaría que alguien podría haber tenido, no sé, un mal día, se sentía mal, y esa persona se hubiese excusado diciendo alguna justificación por la cual no participó de las dinámicas durante esa jornada. No, es que lo que pasa es que en el caso de él era como un día estaba bien, un día estaba mal, al otro día actuaba bien, después pasaron un par de días mal. O sea, que era como bien en su personalidad, como muy bipolar. Yeah. O sea, fue cambiante a las semanas de llegar a su casa. O sea, bastante rápido mostró, por lo que usted nos dice, esta doble personalidad. Claro. Bueno, y a lo mejor al principio llegó con otra personalidad, pero con el pasar del tiempo demostró realmente su personalidad real. Pero ¿cuándo es este quiebre? Porque usted nos decía, claro, rápidamente muestra esta especie de bipolaridad que usted describe, pero cuando ya comienza a ser agresivo, ¿qué lo gatilla? Efectivamente, como dice Camila, que ella se puso a pololear. Bueno, a ver, antes del pololeo de él, él no era tan agresivo, pero sí él demostraba, por ejemplo, tenía un cuchillo, una pistola, hacía alarde de su pistola, de su cuchillo, y después, bueno, con mi hija andaba para todos lados, para donde iba mi hija, él la seguía, pero después mi hija ya se puso a pololear y ya él como que no le molestó que mi hija tuviera una relación y ahí empezó ya con un poco más de agresividad. Y también entiendo que ustedes incluso lo acogieron de tal manera que hasta le celebraron el cumpleaños. Sí, él mencionó que a él no le celebraban los cumpleaños, así que justo llegaron unos familiares de Santiago y le celebramos un cumpleaños. Se le compró una torta y se le celebró con los otros familiares un cumpleaños a él y él estaba feliz porque decía que como nunca se le había celebrado un cumpleaños. Don Jaime, perdón, usted dice que él tenía pistola, cuchillo y que hacía alarde de esto. ¿Eso quiere decir que los tenía en su casa? Sí, pero eran de, por ejemplo, las pistolas de afogueo. Ya, de afogueo eran las pistolas. Bueno, yo se las revisaba, todo, pero eran de afogueo. Pero yo siempre le dije las pistolas, tú me las guardas, no me las usas. Si las quieres tener, las guardadas ahí, pero no quiero que andes por ahí o que la gente te vea con las pistolas, cuchillos. O sea, siempre nosotros pusimos nuestras reglas. Don Jaime, ¿en qué momento usted le empezó a dar una mala espina? Pues yo me imagino como papá empezó como a percibir que la influencia de este muchacho tal vez no era muy oportuno que estuviera en su casa. Me imagino que usted también empezó a darse cuenta o tal vez se le empezó a generar algo de desconfianza o al menos preocupación, ¿no? Sí, o sea, cuando uno empieza a ver las preocupaciones, como le mencionaba, los diferentes cambios de humor que tenía él, básicamente eso. ¿Alguna vez fue insolente con usted? ¿Fue atrevido? ¿Fue agresivo? No, eso sí que no, él nunca fue insolente con ninguno de la familia, nunca así como un garabato, no, pero en su personalidad yo pienso que en su personalidad interna, él como que demostraba, no sé, otra personalidad. O sea, era alguien que seguía las reglas de su casa si es que vivía en su casa. Por supuesto, el que por algo cuando recién llegó tenía que saber cumplir las reglas, si no simplemente tenía que irse. Don Jaime, ¿y cuándo decían ir a hacer la denuncia? ¿Qué fue lo que ustedes dicen hasta aquí? ¿Y en qué minuto ustedes le piden que se vaya de la casa o él se va solo?
No, es que lo que pasa es que él en una noche ingresó a la habitación de mi hija y se subió arriba de ella. Mi hija como que peleó un poco con él, lo botó y ahí me llamó y ahí nosotros accedimos a tomarlo y decirle que se vaya. Ya. Ahí lo echaron de la casa. Es claro, sí, ya no podía seguir más. Después de lo que hizo, no podía seguir más en la casa. ¿Y ahí ustedes no lo volvieron a ver? O sea, fueron a poner la denuncia y no supieron más de él. Claro, no supimos más de él, o sea, no tuvimos más contacto de él. Desde ahí empezó nuevamente otro capítulo que era que empezó a llamar por teléfono, por Facebook, como le había contado al principio, el acoso. Pero todo el acoso era ante mi hija. Y mi hija, no sé, tuvo todo ese periodo de casi un año, mal psicológicamente, porque él la acosaba por Facebook, como decía, por teléfono, pero diferentes números telefónicos. Claro, y ahí usted dice, fuimos a hacer la denuncia y ustedes nunca los llamaron, nunca los tomaron en cuenta. ¿Qué pasó cuando hicieron la denuncia? No, pues como se hace la denuncia y después le dicen a uno que lo van a citar a la fiscalía. Uh-huh. Entonces, como no hubo una citación de fiscalía, mi hija el año pasado empezó a funarlo a él. O sea, funarlo en qué sentido, que le puso que si ustedes ven a esta persona rondeando su casa o se hace pasar por amigos, tengan cuidado, que tiene otra personalidad, que es un acosador, diferentes datos. Pero no hubo una orden de alejamiento, no se tomó ninguna medida para proteger a su hija de parte de la fiscalía. No, ninguna. Incluso cuando le llegaban unos mensajes, o por pase, o por teléfono, mensajes, una oportunidad mi señora fue con mi hija aquí a Carabineros a mostrarle, a ver qué se podía hacer, si se podía pedir una investigación, un orden de alejamiento, pero todo quedó en nada. Don Jaime, ¿y usted alguna vez tuvo temor que él volviera a acercarse físicamente a su hija? ¿O que estuviera rondando cerca de su casa o algo así? Por supuesto que sí. ¿Ya? Sí, siempre estuvo el temor, porque como él, siempre sentíamos los acosos de él, o sea, mi hija sentía los acosos, ya sea telefónico o fase, siempre se estaba el temor de que un día a lo mejor llegara a la casa y cumpliera lo que él decía. Sí. Don Jaime, bueno, estamos conversando con don Jaime desde la comuna del Tabo, padre de una de las jóvenes que ha denunciado haber sido también víctima de este sujeto hoy detenido y prontamente formalizado en algunos instantes por el Ministerio Público por el crimen de estos dos hermanos del Bosque. Estamos con Mauricio Valdivia, que es doctor en criminología, un experto en el tema. Don Jaime, le queremos pedir solo un par de minutos, tenemos que hacer un breve alto y al regreso estaremos profundizando un poquito más en esta conversación. Espérenos. Y antes de irnos a la pausa, estábamos conversando con don Jaime. Él es el padre de Camila, una de las jóvenes que de hecho hizo una denuncia respecto de lo que había pasado. Un intento de ataque de este hombre, Fernando, para con ella hace tan solo poco tiempo. Después de eso vino un año de amenazas a través de las redes sociales y el teléfono. Don Jaime, tengo entendido que su hija no fue la única víctima, que hubo más. Ella habla cuando nos dio sus declaraciones de otras niñas. ¿Usted tiene conocimiento al respecto? Sí, tengo conocimiento, que ya que mi hija me comentó que habían otras niñas que habían sido abusadas o por este tipo. ¿Y no sabe, don Jaime, si se sumaron a la causa de su hija y también hicieron las denuncias o no estarían esas denuncias hechas? Mire, por lo que yo sé, no sabría decirle si están hechas las denuncias, porque mi hija es la que sabe, mi hija es la que tiene contacto con estas personas. Don Jaime, le contaba hace unos minutos que estamos con Mauricio Valdivia, que él es doctor en criminología, es experto en estos casos, y Mauricio también le quiere aprovechar de hacer algunas preguntas, si le parece, que puedan contribuir, ¿no?, con este caso. Mauricio. Don Jaime, la verdad que primero agradecer su participación. La verdad que uno sabe, y me ha tocado durante mucho tiempo trabajar en casos de este tipo. Sabemos que los delitos sexuales en general son los más difíciles de investigar. Y en este momento, antes de hacerle un par de preguntas,
quisiera saber, ¿se acuerda usted de cosas que él comentaba, de la forma de hablar, de cosas que le hayan llamado la atención a usted? Esto para hacernos una mejor idea de lo que estamos tratando hoy día de dilucidar, que es justamente qué es lo que llevó hoy día a que causara la muerte de 2 niños. Bueno, cuando usaba por ejemplo, su cuchillo, su pistola, esa es la verdad de que como era guardia, tomaba los mecheros. Él era el primero que él saltaba, decía. Si alguien está robando, el primero que saltaba, era el primera línea, y los tomaba y decía yo les pego. Y a él le gustaba eso, decía que le gustaba su pega, le gustaba hacer eso. Po. Y hacía mucho alarde de esto, ¿eh? ¿Les contaba a ustedes en lo cotidiano, cuando estaban almorzando, cuando estaban haciendo una actividad totalmente de distracción, o lo contaba cuando estaba enojado? No, en momentos así como de distracción, de repente él estaba con y yo le preguntaba, ¿y qué haces con eso, con la pistola? ¿Qué haces tú con esto? No, y empezaba así a jugar, apuntaba con su pistola, como que disparaba, alardeaba de su arma. Sí, o sea, ¿usted cree que...? Perdón. Diga. Sí, le iba a preguntar... alardeaba... No, dígame. Le iba a preguntar específicamente, ¿usted cree que se sentía feliz cuando contaba esto? ¿Había irradiado felicidad? Sí. Aparte que yo le decía, pero tú eres guardia, ¿te gusta? Sí, me encanta ser guardia, me encanta como tener él el poder. Ser el que la lleva, ser el que él tiene más superioridad ante la otra persona. Sí, y ahora en lo personal, ¿usted alguna vez experimentó miedo frente a él, conociéndolo? No, yo en mi caso no, porque lo teníamos en mi casa y lo teníamos siempre ahí vigilado, siempre, aparte yo tengo las 2 niñas, son grandes, entonces no tenía niños chicos, pero sí me causaba inquietud la forma de actuar día a día, que eran siempre día a día era distinto. Le gustaba, por ejemplo, y yo contaba que en la noche le encantaba ver videojuegos, pero videojuegos de esos de, como decía, desangramiento, cortar cabeza, cortar brazos, cortar piernas, y él se reía y le encantaba eso. Sentía nuevamente felicidad. Mire, yo quiero pedirle un favor ahora. Quiero que, si es posible, que usted pudiera hablar con su hija y hacerle nosotros un llamado aquí, aprovechando el medio en el que estamos, hacerle un llamado a la Fiscalía y que la Fiscalía sea capaz entonces de retomar todos estos casos, y no solamente el de su hija, sino que todos esos otros casos que su hija conoce. No podemos dejar pasar esto. Este es el momento justamente de incorporar a la investigación, que la investigación hoy día es por asesinato, pero en esa investigación se pueden abrir carpetas independientes, y en esas carpetas independientes darle fortaleza justamente a esas víctimas para que justamente, aumentando la posibilidad de que se investiguen estos casos, aumentemos la posibilidad entonces de que el sistema se pueda movilizar. Yo por eso le pido ahora fortaleza, le pido la misma fuerza que he tenido y que siga adelante, por favor, y ayúdenos a que estos casos no sigan pasando. Mauricio, porque lo más probable, perdón que te interrumpa porque tiene que ver con algo que es el fondo, lo más probable es que la hija de este caballero, don Jaime, esté súper desilusionada y de no haber sido escuchada, que el resto de las víctimas que les pasó algo similar posiblemente estén de la misma manera desconfiadas de un sistema que no las escuchó. ¿Por qué en el fondo? Porque tú el llamado que haces es a que se abran más carpetas investigativas. Pero hay 2 muertes que se pueden evitar cuando un sistema debería creerle a las víctimas o al menos investigar para saber si efectivamente las denuncias son reales o no. Los delitos más graves en nuestro país, violencia intrafamiliar y delitos sexuales, son los que tienen menos cobertura desde el punto de vista de la persecución penal. Es decir, donde deberíamos poner mayor esfuerzo, es donde justamente el esfuerzo estamos al debe. Tú tienes toda la razón, pero hoy día tenemos la oportunidad de reflotar esas causas y ¿qué cosa proyectar con esto? No solamente que se condene en relación a esas causas, sino que el resto de las personas que han perdido un poco esta sensación de que se hace justicia, la recuperen un poco digo yo. Es colaborar con que el sistema siga adelante. Mauricio, ¿sabes qué? Volver con don Jaime. Don Jaime, cuando él llega a su casa, usted nos cuenta que Camila le había comentado que su mamá lo había echado del departamento donde vivía o algo así. ¿Usted tuvo alguna vez contacto con la mamá? ¿Se trataron de comunicar con la familia de él? ¿O lo vieron tan desvalido que nunca se les pasó por la cabeza el contactar a la familia de este hombre? Bueno,
Mire, cuando él llegó al domicilio, él nos contó a nosotros que la mamá lo había echado, que no tenía dónde vivir, que había un departamento y lo perdieron, y que pucha, no había dónde llegar, no había qué hacer, que tenía que dormir en la calle. Eso lo contó él. Él contó eso, y nosotros, al escuchar la versión de él, nosotros por eso optamos por tenerlo en la casa, pero bajo nuestras reglas. Claro. Pero Ahora, después, pero hay una cosa, contacto con la mamá nunca tuvimos, porque yo incluso a él le preguntaba, le decía, oye, ¿tienes contacto con tu mamá? ¿Pero por qué te echó? Cuéntame, ¿por qué a lo mejor hiciste algo mal tú? Y me decía, no, son cosas que pasaron, pero no contaba más de su vida personal, no contaba. Ya, él no hablaba de su madre, no daba ni un dato de su vida personal, familiar. ¿Tenía hermanos, tal vez? No contaba. Yo sí le preguntaba, porque al decirnos a nosotros que lo había echado, yo le contaba cuál era la relación con su mamá, si seguía viéndose, la relación con sus hermanos, todo. Pero él decía, no tengo contacto, y hasta ahí llegaba, y no había más información que él daba. O sea, en referente a la familia era callado. Claro, y por lo que usted dice, no veía a su mamá. Don Jaime, queremos seguir hablando con usted, pero aprovechamos de despedir. Mauricio, sabemos que te tienes que ir. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias Y siempre un aporte, por ¿Le puedo hacer supuesto. una pregunta, Claudio? Sí, A claro. Mauricio, perdón, muy breve, porque hay muchas hipótesis dentro de lo que va a pasar, y ahí está la pantalla de lo que va a ocurrir en los tribunales de garantía, que hay hipótesis que han tomado fuerza respecto a la ayuda que podrían haberle prestado a este hombre para evadir la justicia. No olvidemos dónde lo encuentran, perdido en un cerro. ¿Actuó solo? En general, ¿este tipo de personajes actúan con un cómplice o son personas que actúan de manera individual? Si nos vamos a qué nos dice la teoría y la historia y la evidencia empírica, la verdad que en su gran mayoría actúan solos. Pero ya tenemos casos que hemos comentado aquí, también en el estudio, como por ejemplo el caso de Giovanni Francisco, el profesor Nivaldo. Ahí tenemos una mancomunión de dos personalidades muy características y que no es normal que se pongan justamente en juego las dos para realizar un crimen tan macabro como puede haber sido el del profesor Nivaldo. En este caso, ahora asumiendo un poco la pregunta, yo creo que es muy difícil que haya participado en la elaboración si es que esto tuvo una elaboración mayor, y en la ejecución es muy poco probable que haya una segunda persona. Posiblemente donde aparece o pudiera aparecer, porque se ha dicho bastante que la mamá sabía dónde estaba. Posiblemente. Y que lo visitó después del supuesto haber cometido el crimen. Posiblemente, pero justamente es una participación que no pasa por el ámbito de lo criminal. El vínculo con la madre le da una especie de cobertura o de coraza en la protección. No así, por ejemplo, si la madre u otra persona participó en la elaboración del plan, le facilitó los medios, por ejemplo, le pasó el cuchillo con el que realizó justamente el homicidio, o bien encubrió en el momento que se estaba produciendo el delito. Otra cosa es que le preste cobertura una vez que él ya no está justamente en el lugar del hecho. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos. Gracias a usted. Don Jaime, seguir conversando con usted y preguntarle qué le pasó a usted cuando lo vio en las noticias y prendió y dio este brutal crimen. Bueno, la primera impresión la mencionó mi señora, porque primero dieron los detalles de la persona que había asesinado a estos dos chicos, que era alto, delgado, que trabajaba de guardia, y aparte que era del bosque. Mi señora inmediatamente dijo el Veno. ¿Lo esperaban algo Y- así? Claro, siempre, como le digo, en redes sociales anteriormente mi hija lo publicó, dijo, algún día esta persona a alguien le va a hacer algo, a alguien le va a hacer un daño. Y está publicado en las redes sociales. Mi hija lo publicó. Posteriormente, cuando ya se anunció en la televisión y salió una fotografía de él, ahí uno queda en shock. Porque la primera impresión es, le podía haber pasado a mi hija. Sí, le podría haber pasado. Qué horror, don Jaime. Y ahí su hija, después de eso, fue que hizo esta publicación, tomó contacto con las otras víctimas que había, porque me imagino que siempre el miedo después de eso es, ¿qué pasa si ahora se viene para acá
a buscar ya sea refugio o a seguir cometiendo otros crímenes. Claro, ese era el primer miedo, porque las primeras informaciones decían que él venía, lo habían visto viajando hacia el litoral. Entonces uno, la primera impresión, Obvio. Sí, po. viene para acá. A lo mejor viene a cumplir lo que él había dicho, que fue el siguiente mensaje, que fue en abril de este año, que le dijo: si yo me muero, tú te mueres conmigo. ¿Y fueron después de eso Entonces, carabineros o algo? ¿O trataron de mantenerse, no sé, como juntos, unidos, hubiese pensado? Sí, juntos. Pero de ahí, de ese mismo día lunes, mi hija no dormía. Obvio. Incluso a mí me dio pena, porque ella se encerró en su pieza y en las puertas, ventanas, colocó tablas, clavaba tablas. Tenía miedo. Tenía miedo que llegara un día en la noche y entrara. Sí, Claro. qué gráfico el mío, ¿cómo no? Obvio. Toda la razón, si además se lo había prometido. Pero ¿cómo la fiscalía no hace nada frente a eso? Increíble. ¿Cómo uno no nos llama la atención decir que una mujer termina encerrándose con tablas de madera en su pieza? Es una risa irónica la mía, porque finalmente uno dice, pero si el papá está contando esto, había denunciado, había ido a carabineros, lo había funado por redes sociales, le dicen, la denuncia está aquí, espere que la llamen de fiscalía. Frente al relato de este caballero, ¿cómo nadie hace nada? ¿Cómo la capacidad de asombro finalmente bajo el sistema? ¿Me entienden a lo que voy? Sí, Sí, total. claro. Preguntémosle a Claudio Valdivia, que está con nosotros y que entiendo que también está muy impresionado. Claudio, ¿qué te parece a ti lo que dice don Jaime, que su hija tenía que clavar hasta tablas en la ventana de su casa por miedo a que él cumpliera la promesa que le hizo, que si acababa con su vida, acababa también con la de ella? A ver, es desolador que el sistema funcione así, realmente. Hace un par de años vimos aquí en el matinal un caso de Camila, que estaba siendo acosada por su ex pololo. Seguimos adelante ese caso y logramos formalizar a esa persona. Pero después de mucha insistencia, acompañamos print de pantalla, acompañamos grabaciones. Me acuerdo. Y solo ahí recién la fiscalía formalizó y siguió adelante con la investigación. Yo me uno al llamado de Mauricio, es decirle al papá de Camila que hay que seguir adelante. Si hay print de pantalla respecto de esas amenazas que son de muerte, ojo, de la máxima gravedad, uno no entiende cómo Carabineros, cómo la fiscalía no respondió oportunamente a esto. Me parece que aquí el sistema no está funcionando nuevamente, y lo estamos diciendo hoy día, pero lo hemos dicho tantas veces que hay que seguir repitiéndolo. Sí. Los fiscales tienen que hacer la pega, tienen que tomar con la seriedad que corresponde una amenaza de muerte frente a una expareja, Hay que dejar frente a que un los casos vecino, se transformen en cualquiera que carpetas. pase. Sí. A ver, Eso me da es la lo que impresión hay que de que don Jaime está No, mostrándole local. algo a Rose Roll, parte de nuestro equipo que está con don Jaime. Don Jaime, ¿qué es lo que usted encontró en su teléfono? No es en abril del año pasado, lo que mi hija lo subió a la red, mencionando a esta persona. Ya, perfecto. Y advirtiendo, don Jaime, advirtiendo que Claro. era una persona que podía pasar a hacerse como amigo, pero en realidad no. No, porque, por ejemplo, si quieres se lo leo, para que tengan... Sí. Imagínate, esto fue publicado en abril del año pasado, Abril de 2020. ¿ya? Claro, donde dice: lo pongo como publicación para que tengan cuidado con este sujeto, es un mitómano, acosador e obsesivo. Es un peligro para la gente que lo rodea. ¿Ya? Dice que está levantando falsas calumnias a mi papá hace 5 meses, que viene acosándome a mí y a la gente que me rodea. Después dice, me llama por teléfono, por WhatsApp. Si le llega a hablar, no le crean nada, todo es falso. Y lo hace solamente para llamar la atención. Ahora, con el tiempo, me he enterado de que todas las veces que ha acosado o ha hecho cosas malas a niñas, y anda como si nada, sin culpa, sin nada. Estaba haciendo todo esto de tema legal, pero la justicia es demasiado lenta, así que me veo en la obligación de hacerlo público.
Sí, don Jaime, sabe que es súper importante la publicación que usted nos acaba de compartir, porque, y ahí yo le pregunto de inmediato a Mario Antonio Guzmán, periodista que ha hecho cobertura de casos similares. Tenemos un problema, Mario, gravísimo de la pesquisa de este tipo de delitos, que pueden ser la antesala de algo mayor, que puede ser el anuncio de una situación más grave y que hay muy pocas posibilidades de que las instituciones hagan algo con estas pistas, con estas huellas, con estos rastros, que la comunidad los ve, los afectados los ven, los publican en las redes sociales. Muchas de estas cosas circulan en los Facebook, pero la gente siente que pasan los días y como que nadie hace nada, nadie ataja nada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que falla, Mario Antonio, a tu juicio en este sistema? Falla la burocracia que tiene el sistema penal. Aquí hay una burocracia que tiene que ver con que la Fiscalía no tiene la capacidad en este minuto y hay que reconocerlo, porque estamos repitiéndonos quizás, yo creo que cada 2 semanas, esta versión de que fuimos a hacer una denuncia, no hemos sido escuchados, nadie nos llama. Y yo creo que lo que hay que explicarle a la gente acá es que la ley señala una serie de delitos de acción pública. ¿Qué significa eso? Son delitos, son hechos que dañan tanto la convivencia. Lo que ha comentado acá el papá de Camila es el daño a una convivencia familiar, pero además a la situación que generó. Imagínense el trauma que le generó a Camila con esta historia de las tablas luego. Y por eso es que la ley obliga a la Fiscalía a investigar estos delitos de acción pública. No es lo mismo robar una billetera que cometer un acto de esta connotación sexual en contra de una joven. Sí. Y yo creo que la Fiscalía lamentablemente no ha hecho esa diferenciación para que la gente lo entienda. Uno puede perder plata, uno quizás le duele perder dinero cuando se lo roban o cuando es víctima de un asalto violento, pero quizás estos delitos de connotación sexual se mantienen en su trauma para la víctima, y eso es lo importante, que sean investigados. Y aquí es donde uno diría, esperemos que quizás el fiscal Toledo en un ratito más, cuando empiece la audiencia, también anuncie que están acumulando o están indagando este tipo de denuncias, y ahí es lo que dice Mauricio, y el llamado que le hacemos al papá de Camila y al resto de las víctimas en la zona de la provincia de San Antonio, es que entreguen estos antecedentes, porque si no, vamos a tener solamente a alguien imputado quizás por los terribles hechos del lunes pasado, pero alguien que tenía una construcción de su forma de vivir, que era cometiendo delitos contra las personas más indefensas, los niños, las niñas, los adolescentes. Súper de acuerdo contigo, Mario Antonio. Don Jaime, vamos a seguir conversando con usted inmediatamente.